placer estar aquí y el dar las gracias a la Subdirección General por la confianza y el encargo, que es tener la oportunidad de hacer un estudio sobre algo que nos interesa fuertemente. Les advierto, pueden que encuentren mi presentación, por un lado, de cosas que ustedes ya saben, porque las familias, quien más, quien menos, ha estado o está en una familia o tiene hijos y ha ido a ver los museos con los niños y sabe las cosas que pasan con las familias, o sea que no hay más que un montón de cosas que ustedes ya saben, ordenadas de alguna forma estructurada, más un montón de investigación de la literatura profesional o académica que se ha escrito a lo largo de los 40 años, en lo que esto también hemos entrado de una forma importante. Y por otro lado, tendrán que sufrir la lectura de los verbatims, o sea, de lo que han dicho las personas de los focus group, o sea, hay mucho texto en los PowerPoints, que es lo que se recomienda que no haya, pero yo me tiro a la piscina y empiezo y luego, si quieren, hacen comentarios, por favor. Entonces, la investigación realizada por el laboratorio, la de conociendo a nuestros visitantes en distintas encuestas que se han hecho desde el 2008 y que se continúan haciendo, indicaba, tal como Virginia indicaba, que las familias estaban infrarrepresentadas y que este segmento, junto con otros segmentos como los jóvenes inmigrantes o los mayores, tienen interés para los museos estatales y requieren de estudios complementarios para ver de qué forma atraemos a estos grupos, ¿no? El objetivo del estudio ha sido analizar la relación de las familias con los museos, en tanto que una actividad que se realiza en tiempo de ocio, y especialmente la decisión, la toma de decisiones, las motivaciones, los beneficios que obtienen expresados por las mismas familias, el grado de cumplimiento de expectativas, así como el nivel de satisfacción. Entonces, el informe que esto es una guía para lo que os vais a encontrar en el informe cuando esté maquetado y editado y se haga público. Tiene un guión que es una revisión de la literatura académica, fundamentalmente, como ya sabéis, americana, anglosajona y alguna cosa española también, y algunas cosas también francesas o del Canadá, alguna cosita australiana. Y fundamentalmente lo nuevo que aporta el estudio es información primaria en base a unos focus groups, precisamente con madres y padres de familias que salían de los museos en los que habían ido con sus familias, ¿no? Hay unas conclusiones, que es lo que presentaré fundamentalmente, y unas recomendaciones que se hacen al final del estudio. El estudio concluye con un listado de recursos, las mochilas, los juegos de pistas, este tipo de actividades, y se hace un poco de diccionario y casos de estos, nada que no se conozca, y finalmente hay una ficha de algunos estudios que se han hecho en el tema de familias, de investigaciones un poco más a fondo de los que se presentan en la literatura, en la revisión de la literatura primera, y finalmente una bibliografía muy extensa, ¿no? Tanto la revisión de la literatura como los focus groups se desarrollaron en base a un guión que proponíamos en 3 fases, que era antes de la visita, o sea, usted qué es lo que busca fundamentalmente en el tiempo de ocio del que disfruta con sus hijos y por qué escoge una alternativa u otra y qué es lo que espera encontrar en una alternativa u otra. ¿Qué ocurre durante la visita? Y finalmente el post, ¿no? O sea, cuál es la valoración y qué es lo que queda de la visita en la familia, ¿no? El tema de los recuerdos compartidos como un tema muy importante que construye parte de la identidad del individuo y también de la identidad como grupo, ¿no? Y esto es el guión con el que hemos estructurado. Bien, el estudio cualitativo se realizó hace precisamente un año, en noviembre del 2015. Eso dio para 4 focus groups que dividimos sobre todo en base a la edad de los niños, los menores de 6 años por un lado y los mayores de 6 hasta 12 años por otro lado, habiendo en muchos casos
familias en las que convivían niños de más y menos los 6 años. Y los visitantes fueron captados en museos de la ciudad de Madrid que realizaban la visita con niños menores de 12 años. Los museos en los que se realizó la captación, esto se hizo fundamentalmente para poder hacer los focus groups conjuntamente en el mismo sitio, ¿no? Ya habría estado muy bien hacer algunos focus groups en Altamira o en Valencia o en otras partes de España, pero lo concentramos todo en Madrid y nos parece que con la homogeneización que hay de los estilos de vida y la globalización, las familias son bastante parecidas en todas partes y tienen el mismo tipo de estilos de vida y de problemas o de retos o de formas de hacer, ¿no? Bueno, esta es la lista de museos, no hace falta que lo lea. Sí que tengo que decir que en el momento de la captación había un guión para la captación y primamos dos cosas distintas. Una, que no hubiera mucho museo científico o tecnológico, hubo alguno, Museo de Ciencia y Tecnología y el de Ciencias, pero el resto quisimos fundamentalmente museos de arte o arqueológicos o de historia, porque es el hueso duro de las familias, o sea, ya sabemos, y es una de las conclusiones, que las familias, sobre todo cuando los niños son más chicos, y aunque no sean más chicos, tienen más tendencia a ir a museos de ciencia, porque los museos de ciencia, aparte de que están más preparados, algunos ya se presentan como un chiquipark directamente y los padres van siguiendo a los niños y son los niños los que marcan el recorrido, y en cambio el Museo de Arte es un museo más serio, más con el concepto clásico de museo o un arqueológico, y en consecuencia buscamos fundamentalmente este tipo de museo más difícil de entrada pues para las familias, ¿no? Y en consecuencia hay fundamentalmente un montón de familias o de padres y madres de familias que fueron captados en este entorno. Y la segunda cuestión que filtrábamos era que no hubieran realizado una actividad, ¿no? Porque, claro, las familias van fundamentalmente al museo y esta es una de las cosas que observamos y muchos de los padres y las madres entrevistados nos dijeron, es una de las cosas que hago para preparar es ver si el museo tiene alguna actividad o alguna oferta adecuada para familias, porque entonces me apunto a esta oferta y sé que voy a tener los niños entretenidos. O sea, tal como apuntaba anteriormente, no voy a explicar cosas que ustedes no sepan, simplemente las voy a ordenar. En consecuencia, captábamos a familias que al salir del museo del romanticismo o del arqueológico o del Cerralbo, les preguntábamos, ¿han asistido ustedes a alguna actividad? Sí. ¿No entran ustedes tal? ¿Han una actividad? No. Y entonces a estos los captábamos, o sea, estos eran más de nuestro interés porque nos interesaba la percepción de la visita a pelo, digamos, sin actividad. Bien, voy directamente a las conclusiones porque luego, si quieren, entramos en otros temas de definición de familias y de cuestiones como las que planteaba Virginia al principio. Voy a las conclusiones y a las recomendaciones fundamentalmente y luego tengo unas fotos así para distraer un poco la cuestión porque el resto es muy árido, ¿eh? Bien, la primera conclusión que manifiestan las familias en el proceso antes es hay una grandísima competencia. O sea, en el momento de planificar el tiempo de ocio con los niños, la competencia es enorme. Bien, aquí hay una mujer que dice, con los niños hay un montón de actividades para hacer, ya sea pues desde pasear por el campo, que les encanta descubrir un montón de cosas. Bueno, hay que compaginar un poco de todo. ¿Se oye poco ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Mi hijo lo que quiere es tener algo electrónico en las manos. Da igual una Game Boy, una Xbox, la televisión, con un mando, con lo cual cambia 200 veces. Yo muchas veces hago cosas pues para sacarle de eso y claro, me cuesta mucho, no quiere. O sea, la competencia es de todos tipos, in-house y fuera de casa. Otro de los temas muy importantes que también se manifestó por parte de las familias, y esto marca luego las recomendaciones y marca luego lo que las familias esperan dentro de la visita, que es que las familias tienen una disponibilidad de tiempo de ocio compartido escaso. Escaso.
O sea, hay un montón de cosas que hacer y en consecuencia no hay muchos momentos, aparte de los periodos de las vacaciones, pero el fin de semana está lleno de compromisos. No podemos hacerlo. El precio aparece también, pero el precio aparece como una barrera secundaria. Esto ya lo vimos en el estudio del Conociendo a todos nuestros públicos, aquel estudio que realizamos también para el laboratorio que tiene que ver con la imagen de los museos y en consecuencia con el no público. El precio no aparece como una barrera y menos entre estos, porque hay que tener en cuenta una cuestión que es importante remarcar al principio. Los verbátims y las conclusiones que hemos sacado no son extraídas del no público, sino que son extraídas del público que va, y del público que va a museos pues más o menos de contenidos o de artes. O sea, estamos hablando de familias comprometidas y activas culturalmente. En consecuencia, esto no es extrapolable, pero nos parece que es importante, y en todos los estudios de público los que recomendamos si hemos de hacer alguna actividad de desarrollo de audiencias es empezar por ver cuáles son las barreras o las limitaciones o aquellos aspectos a mejorar por parte del público ya asistente. Si corriges esto, puedes que tengas más capacidad para atraer a otros que de momento no asisten, ¿no? Bien, en consecuencia, el precio no aparece como una barrera, pero puede aparecer para aquellos que tienen muchos niños, pero sí que sabemos que para el no público el precio no es o sea, no es que no vayan por el precio, es que no van porque no les interesa. O sea, no van porque no reconocen el valor que tiene la visita y en consecuencia, como no reconocen el valor, no hay precio por el que cubrir. Bien, en cuanto al tiempo, dice, es inviable porque no lo podemos hacer, porque tenemos el sábado el partido de los niños, ¿no? El partido, el de béisbol, el de básquet, ¿no? Visitar a los abuelos, más los deberes en casa, más preparar las labores, más arreglar, comprar. O sea, realmente hay un emploi du temps, ¿no? Hay una agenda bastante completa y cargada. O sea, muchas cosas que hacer ya, porque obligatoriamente las familias tienen todas estas cosas en su agenda y por otra parte una gran competencia. El tema de la disponibilidad del tiempo es muy importante porque entonces las familias lo que van a valorar mucho es que este poco tiempo del que disfrutan o que tienen precisamente para compartir conjuntamente quieren que sea lo más excelente posible. O sea, si tú trabajas muchas horas y vas de vacaciones a algún lugar, de fin de semana a algún lugar, que el lugar o el hotel o el destino al que hayas ido o al resort al que hayas ido sea un fracaso, piensas, vaya, con el poco tiempo y los pocos fines de semana que tengo. Pues esto mismo es lo que ocurre a las familias en el uso del tiempo. Se valora mucho la calidad. Y la calidad es un conjunto de cosas, no solo lo visto, sino también el compartir, ¿no? Hay que reconocer que hay una especial búsqueda de lo que es gratis. Alguno hacía una referencia respecto al precio, porque aunque los niños no paguen, si piensas que el Prado cuesta los 14 euros por adulto, ya son 28, teniendo en cuenta que los niños tampoco son de estar muchas horas en el museo, pues 28 euros por 3/4 de hora que me voy a estirar porque me van a decir me aburro y quiero irme, pues seguramente que no me sale a cuenta. Este tipo de reflexión también apareció, ¿no? Bien, las familias priorizan en su tiempo de ocio actividades con un marcado componente lúdico, o sea, quieren pasarlo bien, quieren entretenimiento, quieren juego, quieren distracción, quieren compartir conjuntamente. La percepción de que los museos y centros patrimoniales son espacios aburridos y elitistas hace que no figuren entre sus preferencias para ocupar un tiempo de ocio. Hay lamentablemente una persona que dijo, me pongo en su lugar muchas veces, a veces los museos son poco atractivos, es como si estuvieras en un tanatorio muchas veces, ¿no? O sea, hay gente que llega a decir, o sea, a juntar algún tipo de imagen radical, digamos, pero este tipo de imagen seguramente no tan límite, no tan al límite, pero es una imagen que circula y que es bastante extendida. El museo es un lugar aburrido, serio, donde te piden que estés en silencio, etcétera, ¿no?
Las experiencias vividas en el contexto familiar durante la infancia y la adolescencia marcan los hábitos del periodo adulto. Hay distintos estudios que indican esto, las encuestas de hábitos culturales también indican esto. Una persona que en su infancia visitó museos con su familia será más propensa que mantenga este hábito cuando es adulta. Una mujer dijo, no es que no vaya porque tenga a los niños, es porque nunca le habrá gustado ir. Si no vas nunca, es que no te gusta. Si no lees un libro, pues luego no les digas que lea el libro o que vaya al museo. Al final hay que predicar con el ejemplo siempre. O sea, aquí hay algo que es muy importante, que es que los padres transmiten. Yo he tenido a menudo una teoría, que no sé si con este estudio se cumple o no se cumple, pero que las actividades de domingo para familias es una forma de reproducción de las ganas de ir a museos para aquellos padres que ya han ido a museos, o sea, de reproducción social de aquel estatus de clase o de aquellos hábitos culturales que son valorados por los padres. O sea, va a ser difícil atraer a los adultos a una visita a un museo con sus hijos si ellos de pequeños no fueron y no tuvieron ese hábito. O sea, aquí nos encontramos con otra rigidez importante, ¿no? La madre, y esto es clarísimo, la madre suele ser la persona del grupo familiar que acaba decidiendo sobre la ocupación del tiempo de ocio. Y esto aparece en la literatura consultada y aparece en lo que dicen las personas. Yo decido normalmente, esta es una mujer de 33 años, no voy a mentir, a mi marido le da siempre igual todo. Entonces, como todo le da igual, pues decido. Los niños no tienen ni voz ni voto, entre comillas. Al final, la que organizo soy yo. Si sale mal, tienes la responsabilidad si no les ha gustado el museo. Y luego, un hombre que reconoce, pues yo no lo sé con cuánta antelación. Fue mi mujer quien lo reservó. O sea, hombres, somos unos inútiles, ellas nos organizan la vida, ¿vale? Bueno, esto tiene trascendencia en el proceso de comunicación, o sea, habrá que vender a las mujeres más que a los hombres. En nuestro caso, soy yo, este es otro hombre, yo más de, oye, ¿os apetece? Y mi mujer es mucho de, los niños no deciden, lo organizamos y lo decidimos nosotros. O sea, la mujer marca el ritmo del tiempo libre. Las expectativas de los adultos con respecto a la experiencia familiar en un museo suelen girar en torno a sus hijos, o sea, van si es que a los hijos les ha de interesar. En algún caso también son los intereses de los padres y de las madres, pero sale muy en segundo plano. Los beneficios que esperan obtener el museo es, por una parte, que aprendan, pero no siempre, que se entretengan descubriendo y que se enriquezcan. Hay este conjunto de atributos alrededor de sumergirles, ¿no?, en la pócima cultural, ¿no?, o sea, sucarlos y que estén en contacto con algo, ¿no? Una mujer de 45. Yo es que creo que además, ¿no?, o sea, aparte, ¿no?, se aprende. Igual que el teatro enseña unas cosas, los museos otras. Y además los museos son la historia de la humanidad, porque se aprende leyendo, se aprende yendo a los museos. Es una adquisición de sabiduría, o sea, se reconoce el componente de alta cultura de los museos. O sea, algunos hasta citaron la historia de la humanidad que está encerrada en los museos, o sea, hay esta visión de respeto ¿no?, sagrado respecto al templo que supone el museo, que contiene la sabiduría de la historia, ¿no? Y otro que dice, tienen que aprender pasándoselo bien. Si se aburren, no aprenden, se cierran, tienen que divertirse. Y esta es una constatación frecuente. O sea, tiene que ser algo lúdico y que entretenga. Si tiene que ser un tostón, esto no va a ser muy largo o no les va a interesar mucho, como no sea, y algunos padres y madres también encontramos con hijos que son el primero de la clase, o sea, también apareció alguno.
No, es que ella es muy seria y le interesa mucho cada 15 días ir a un museo y tal y cual, porque ahí esto de la historia del arte ya lo ha captado desde pequeñita y tal. O sea, claro, al captar a la gente a la salida del museo nos encontramos también con los superdotados, los fuera de series, ¿no? Pero hemos preferido no incorporar demasiados de estos porque son casos extremos y aparte que no nos sirven para mucho para generalizar de cara a atraer a aquellos que no están en estas condiciones tan extremas, digamos, ¿no? Otros dicen, esta es una mujer de 37 años, dice, en parte es para empezar un poco a dejar pozo, cultura general. Es que, además, con la sociedad, los programas de televisión que hay y todo, como no trabajes un poco esa parte, pues te arriesgas a lo que les llama la atención, a que lo que les llama la atención sean cosas de poco calado intelectual. O sea, de vez en cuando un museo, porque si no, los más media, la Game Boy y las redes, todo esto es una basura intelectual y algunos ratitos de ducha de contenidos es importante, ¿no? Y luego hay algo que es muy interesante porque tiene que ver con el recuerdo, que es una de las cosas que hemos encontrado más interesantes en el trabajo, que es una actividad que deja un pozo, que da pie luego a hablar. O sea, es una actividad que genera recuerdo memorable, en el sentido de que genera la memoria compartida por parte del grupo familiar, porque te acuerdas de aquel día que fuimos a. Si el recuerdo realmente ha dejado pozo, va a generar charlas y continuidad, ¿no? Hay toda una asociación de ideas y de realidades que luego tienes que seguir explorando a raíz de una visita. Y con cosas que hacer en casa, libros que mirar, internet, o sea, genera curiosidad, genera darle continuidad y los niños son curiosos y preguntan. Los intereses personales de los adultos constituyen también un criterio prioritario. Los adultos llevan a los niños a lo que a ellos les gusta, aliándose también entre ellos pues para conseguirlo. Si les gusta a las madres, que ya hemos dicho que son las que deciden, su capacidad para transmitir el valor de la propuesta para convencer a sus hijos es superior. Y esto es así por una cuestión de que si a ti te gusta, tu tono de voz contiene emoción, que si es por obligación. O sea, si es que tengo la obligación de ir una vez cada 6 meses al museo porque tengo que meterlos en la marmita cultural, pero a mí, que vos que digui, no me chifla demasiado, no transmites tanta ilusión como algo que realmente, oye, es que vamos a ver una cosa de Renoir que vas a ver porque es que pintaba tal como si fueran muñecas y tal y no sé qué, ¿te acuerdas la abuela cómo pintaba? Pues esto, o sea, si transmites ilusión en el momento de plantearlo en casa, y es más fácil transmitir ilusión si es algo que a ti también te interesa. Es esta una de las razones por las cuales el papel de los intereses personales de los adultos es importante. Sí, en general tengo comprobado que lo que me gusta a mí le suele gustar a ellos. Bueno, esta aún no ha llegado a una edad de la adolescencia. Bueno, tiene 14 y 13 años y están a puntito, porque luego la cosa, como ustedes saben, cambia mucho. Yo lo que pretendo es que disfruten como yo disfruto, ¿no? Es lo único que pretendo. Tienen que aprender algo, pero no. Para mí esto es lo fundamental, o sea, que disfruten. Es más fundamental que disfruten en el sentido de que si hay emoción y hay disfrute, seguramente va a entrar todo de una manera más a fondo que simplemente si lo que vamos a hacer es aprender. La iniciación de las familias a la visita a los museos empieza por los museos de ciencia, ya hemos comentado esto anteriormente, más avanzados en la adaptación de la oferta al público familiar y en los que, por tanto, resulta más fácil que los niños disfruten de la experiencia. Nosotros los llevamos a museos de ciencias, el del ferrocarril, que para los nuestros, que son más pequeños, todavía les gusta y les motiva más, porque si no se les hace un poco aburrido, si no se nos hace muy pesado, muy pesado. O sea, aquí es claramente padres y madres que seguramente no han tenido mucha educación en lo visual o educación artística, que ir al museo lo encuentran culturalmente importante, pero tienen poco discurso frente a un cuadro o frente a lo artístico, ¿no? Y les encantaba porque a una edad todo lo tocan los niños y todo tiene que ser
tocado. O sea, el Museo de las Ciencias se asocia con tocar, con interactivo, con algo más informal, sin duda, que el Museo de Arte. El Prado, claro, la mayor se lo estaba pasando bien. Y el pequeño, yo me aburro, pero es verdad, el pobrecillo se aburría. En un estudio realizado en museos franceses, bueno, esta es una cita de la bibliografía, he puesto solo esta, es de Mironier, 2001, en museos franceses, indicaba que mientras los museos dedicados a las ciencias y la técnica, la proporción de adultos acompañados de menores de 15 años se encontraba entre el 47 y el 78%, en los museos de arte de la región de París esta proporción estaba entre el 5 y el 12%. Bien, aquí yo tengo cifras distintas. En la encuesta de hábitos culturales del Ministerio, la de hábitos culturales, que declaren ir con niños a los museos, estamos en torno al 12%. En la encuesta que hemos explotado ahora en Cataluña, que también la Generalitat hace una encuesta de hábitos culturales y hemos hecho una explotación de la parte de museos y de patrimonio, los que declaran ir con la familia con niños está también en el 12%. En cambio, hemos hecho estudios, por ejemplo, en Cosmocaixa, y en Cosmocaixa nos sale que el porcentaje de familias, aparte de los escolares, aparte de los grupos escolares, representan 2/3 partes del público. Un 65%, o sea, 2 de cada 3 son familias. Quiere decir que claramente las cifras indican esta entrada por lo científico, digamos. Para decidirse por un museo, los adultos se fijan en primer lugar que disponga de una oferta específica, tal como comentaba anteriormente, que contempla la participación activa de los miembros de la familia, primando las que estén adaptadas a distintas edades y distintos perfiles. Y el tema de las distintas edades y distintos perfiles es importante por un tema que vamos a ver luego en las recomendaciones. Lo que sí que intento es que haya una actividad para niños, porque mis sobrinos, esta era una mujer que iba con sobrinos, son pequeños. Sí, e incluso en el arqueológico les costaba mantener la atención, mantener las fichas buscando los jeroglíficos estos de los egipcios. Hay una actividad con jeroglíficos de los egipcios en el arqueológico que ustedes conocen mucho mejor que yo. Esta fue con sus sobrinos. Los adultos se valen de distintas tipologías de aprendizaje. Los que preparan la visita y conducen a los niños y los que no tienen tiempo o capacidad en este tema y que necesitan que el museo les atienda con recursos adecuados. El museo que facilite la preparación previa al adulto tiene más posibilidades de ser elegido. O sea, hemos visto claramente distintas tipologías de adulto según dos cosas distintas. Una es en casa, la capacidad de la motivación, de transmitirle una idea previa de que vamos a ver esto que está relacionado con lo otro porque te gustará, porque tal y porque cual, o sea, convencer y estimular e ilusionar. Y por otro lado, y no tiene por qué ser siempre los mismos, pero hay una correlación alta por lo que vimos, los adultos que dentro del museo tienen capacidad para narrar historias, o sea, gente con discurso, con fantasía, con relato, o cuentacuentos, gente que a sus hijos les explica historias, y otros que no tienen la capacidad, y esto va a ser así, no vamos a cambiar a los padres, simplemente los padres reclaman recursos en estos casos para ver de qué forma yo puedo transmitir algo o puedo hacer algo con los hijos que sea entretenido, porque yo tampoco sé mucha historia o tampoco tengo capacidad imaginativa, ¿no? Dice, podría haber algún tipo de asesoramiento en museos, en gente que tiene interés. ¿Cómo afrontarlo con niños? ¿Por dónde empezar? Este reclamaba algo que en la página web o en el mostrador de entrada del museo hubiera alguien que te ayudara a ver de qué forma. Algunos se quejaban de que habían visto, por ejemplo, en algunos museos, que en la página web indicaban que habían juegos de pistas y que luego en el mostrador, al llegar al museo, no se lo ofrecían. Y hay que pedirlo, o sea, hay que recordar al del mostrador, oye, que he visto en la página web, ¿no? Y que en consecuencia fuera bueno que hubiera más
visualización en la entrada del museo de las actividades que hay o de las posibilidades que tienen las familias para organizar la visita. Si es de algo que yo controlo, que prefiero que me lo cuenten, no, si es de algo que yo no controlo, pues prefiero que me lo cuenten. Incluso yo misma prefiero ir con un guía. La dinámica de la visita de un grupo familiar no es siempre homogénea, sin duda. Y la literatura y lo que vemos también en los focus group es que hay tendencias hacia la cohesión o hacia la dispersión del grupo. Entonces, lo que se ve es que a más edad de los hijos y a más número de hijos, a más cantidad de hijos, hay mayor tendencia hacia la dispersión del grupo. Cuando menos niños y más chicos, más estás encima de los niños. Si vamos juntos, el mayor va a toda velocidad y los demás, pues vamos un poco a remolque de él y luego ya pues juntos, ¿no? La visita, dice una mujer con 2 hijos, un poco caótica, ¿eh? Uno se queda con el mayor y el otro con el pequeño. Para conseguir que el aprendizaje sea efectivo, la comprensión del mensaje es fundamental. Y aquí hay un tema de textos, ¿no? Fundamentalmente de lenguaje que ofrecemos. Y aquí los adultos demandan que el lenguaje utilizado y el relato sean sencillos, fácilmente comprensibles y de lectura rápida. Y aquí lo que los adultos piden no es que yo lo entienda, sino que yo lo entienda con un lenguaje y que me lo digan con un lenguaje que sea el que pueda repetir a los niños. O sea, no es simplemente que hagas un lenguaje adecuado para los adultos que no son especializados, que esta ya es una recomendación obvia en todo museo que quiera difundir, sino que ya me lo trituren para que yo pueda explicarlo de esta forma a los niños, ¿no? La recepción de un adulto yo creo que no es la misma que la que tiene un niño. También es importante cómo transmitir. Lo mismo un cuadro que un suceso que pasó hace no sé cuánto, de tal manera que los niños lo puedan entender mejor. Y una mujer de 37 años dijo: la verdad es que en la mayoría de los casos no sé qué contestar. Curiosidad y preguntas de todo. O sea, de todo. ¿Y por qué está allí? ¿Y por qué va allí? ¿Y por qué va vestido así? Es que están en la edad del por qué. Ya en una fase hacia los 3-4 años que es por qué. Las familias desean experiencias activas en las que sean protagonistas, ya sea tocar, hacer una actividad en el espacio expositivo, participar en escenografías expuestas, o sea, ser el protagonista. Yo creo que eso les gusta mucho, habla un hombre de 39 años. No solo las cosas de ver, de observar, de descubrir visualmente, sino tocar y demás. He visto museos en los que te invitan a ponerte ropa antigua. Los niños esto se los ponen y les gusta mucho y lo disfrutan. No hacerles como decorados, como estar en una trinchera de la Segunda Guerra Mundial. Hacerlo interactivo hacia los niños, ¿no? La duración de la visita es variable a causa de la capacidad de la resistencia de los niños. Esta es otra, ¿no? La capacidad que varía con la edad y con el tipo de visita que se realiza en función de la realización o no de una actividad con monitor o educador. Cuando dice vámonos, puedes darte una vuelta más, tienes 5 minutos o 10, pero ya está, no hay más. Y por otra parte, algunos estudios indican que se aprende más y se atiende más cuando hay contacto con personal del museo. Y esto no solo lo vimos en esta respuesta, dice: un hijo no escucha a su padre como al monitor. Bueno, este se ve que no tenía mucha autoridad con los hijos, no escucha a su padre, pero también hemos comprobado esto en un estudio francés de Anne Jean-Chéry, que explicaba precisamente haber comprobado que, como saben, la mesura del aprendizaje en museos es un tema muy complicado. No es fácil el saber si la gente, y hay distintas formas de mesura de esto, de si hablan entre ellos o si apuntan con el dedo o si luego
bueno, hay distintos indicadores, pero son todos un poco complejos porque lo que no vas a hacer y lo que no funciona es hacerles un examen a la salida. Esto no tiene ningún tipo de resultado, ¿no? Pero lo que sí se observa y lo que sí se han observado en estudios en el extranjero es que cuando hay el monitor se atiende más y fundamentalmente si el monitor lo que hace es generar diálogo. O sea, el aprendizaje funciona mejor si se habla, o sea, si se estimula al niño a que exprese, a que hable. Los adultos perciben en general escasa adecuación de los servicios complementarios. Bueno, este es un tema infinito, de los museos de cada familia. Zonas de descanso, restauración, lavabos y tienda. Dice una mujer, ante todo sitios donde cuando estás cansado sentarte a hacer una paradita y no sé, reflexionar o hablar y luego el seguir, en todo caso sentarte un poco. Bueno, este es un tema fundamental porque tal como hemos dicho, la disponibilidad de tiempo libre es escasa. Lo que satisface más a las familias es el sentido de haber estado juntos. Y haber estado juntos significa haber hablado juntos, haber compartido juntos, haberse expresado juntos. Si pones sitios donde sentarse y que puedan hablar y comunicarse dentro del espacio expositivo o cerca del espacio expositivo, hay más posibilidades de que precisamente se dé esta socialización dentro del grupo, este intercambio de opiniones dentro del grupo y esta expresión, ¿no? Hay menos cafeterías y no te dejan llevarte la comida de fuera, porque claro, los precios de los museos son carísimos. Así, hablando de museos en el extranjero, te dejan llevar tu mochila y comer tranquilamente. Yo creo que para las familias es un coste menos. Que haya vajilla, pues para los niños, vas a por agua y te dan una copa de cristal. Se está bebiendo el agua y tú estás así porque se va a caer y se va a romper. Y luego que muchas veces, si vas a la cafetería, los productos no están pensados de cara a los niños, ¿no? Tienda no. No porque es que la verdad es que lo quieren todo. Entonces, cuanto menos vean, pues para comprar, mejor. Yo siempre lo he dicho, el mejor negocio es el que va destinado a los niños, porque a lo mejor a mí no me gasto 10 euros, pero para mi hijo sí que los gasto. Es como si se llevan algo del museo, es que tiene un sentido, como un amuleto, les importa cualquier cosa, o sea, un lápiz. Ya no es el lápiz en sí, es como que te estás llevando el museo entre comillas. Esto es lo que dicen de las tiendas, ¿no? Yo votaría por el váter de pequeños, porque hay mucho cambiador, pero luego está el inodoro para los mayores y nunca hay pues para los pequeñitos. Mi hijo tiene 3 años y hasta los 6 que no se puede sentar, necesita a alguien que lo lleve. Pues lo más importante es un cambiador, porque no siempre está y casi siempre está en el de mujeres. Igualmente estaría bien incorporarlo alguno en el de hombres. Bien, algunas cositas de este estilo. Algunos adultos, los museos constituyen un entorno poco adecuado pues, para los niños, donde no se puede tocar nada y se ven obligados a controlar el comportamiento de los niños, lo que les provoca con frecuencia un importante nivel de estrés. Los padres están haciendo de vigilantes de los niños. Mi hijo, que habla así con una voz muy aguda, no te suele gritar, pero hay veces que sale corriendo y te dicen aquí no se corre, y dices, bueno, es que tiene 3 años. Es un poco rebelde, tanto en los museos como en las iglesias. Yo digo, si quieren que los niños vayan, esto es lo que hay. A menos que haya mucho follón, tampoco me agobio mucho con que corra. Me agobio si el espacio es muy grande porque se te escape. Yo directamente le explica, vamos a entrar en un sitio donde hay que estar en silencio y no se puede correr. Para correr están los campos o en otro sitio. Algunos hablan de un tema muy interesante, que es que las familias transmiten en los museos no tanto los contenidos de los museos, sino que transmiten a los hijos la competencia social para visitar museos. O sea,
de la misma forma que llevas al niño a una obra de teatro, a un niño que ya tiene una cierta edad, a una obra de teatro, que puedes empezar por los polichinelas, pero los vas metiendo y entrando en estos templos de la cultura y a cómo comportarse en este tipo de entornos. Y algunos autores explican, seguramente más que transmitir contenido de los egipcios, lo que transmites es lo que es un museo y cómo se visita el museo. Dice, tienen un poco obsesión con los niños, te empiezan a admirar como si fueran una pandilla de asesinos. Y dices, no, a ver, somos una familia con niños. En el Museo del Aire, ¿qué va a poder hacer a un avión un niño de 8 años? Y te miran como si fueras a prenderle fuego a uno de los hangares. A ver, tiene 8 años, no lleva pistola, ni gasolina, ni bombas, ni nada. Yo creo que deberían ser más permisivos con respecto al hecho de intentar hacer una aclaración de un cuadro, de un detalle o algo. Cuando le estoy dando una pequeña lección y ya vienen rápidamente a decirte, por favor, habla más bajo, que le voy a decir las cosas a la oreja a la niña. O sea, aquí hay un tema muy importante que se reclama, que es un cambio de actitud en el vigilante de sala. Que no quiere decir permisividad en tocar los cuadros, pero que tiene que ver fundamentalmente en cambiar del perfil controlador a un perfil amable e integrador. La mayoría de los adultos expresan altos niveles, o sea, a pesar de todo lo dicho, la mayoría de los adultos expresan altos niveles de satisfacción en la visita a un museo con niños. Uno de los principales beneficios que los adultos creen haber ganado como grupo familiar con la visita en un museo es haber estado juntos compartiendo una experiencia enriquecedora. Y hemos hecho una explotación de las encuestas del laboratorio de públicos y las puntuaciones de grados de satisfacción en el grupo exclusivamente de los que van con niños en comparación de los que van sin niños, nos aparecieron más altos que los que van sin niños. Y fue una sorpresa que no nos lo creíamos, pero ¿cómo es posible? Pues es que sí, porque en general, a pesar de todo, están contentos de haber conseguido salir de casa, ir al museo, haberlo hecho y haber llegado, ¿no?, al K7. Lo hemos realizado, lo hemos conseguido todos juntos, es fantástico. Un museo, una exposición con los críos, siempre sale mejor que lo esperado. O sea, lo esperado es que, simplemente el hecho de estar con ellas, mi mujer e hijas, es gratificante y además te la pasas haciendo una actividad que es buena pues para todos, pues mejor. Podemos contarnos un montón de historias. Por ejemplo, al Museo de Ciencias Naturales queremos ir ahora, porque resulta que está el esqueleto del elefante que le trajeron a Carlos III. Entonces eso aporta una variación y las historias alrededor que dan para horas y horas de charla. Bien, la visita al museo genera recuerdos compartidos, y aquí ya estamos con el post, ¿no? O sea, ¿qué sacan? Respecto a los niños, también si vas con ellos, como lo que recuerdan y te dan un feedback también muy divertido, ¿no? No sé, a lo mejor cuando estoy con mi hijo va y dice, ¿te acuerdas de cuando hicimos no sé qué o cuando vimos no sé cuántos? Y lo relaciona con otras cosas que no te puedes ni imaginar. O sea, la construcción de la memoria de la familia, de los recuerdos que son compartidos en viajes, en actividades extraordinarias, ¿no? A mí el hecho de visitar un museo, una exposición, un concierto o lo que sea, eso también te enriquece, lo hagas con tu hermano, con tu familia, con tus compañeros, que forma parte también de tu construcción como persona. Algunos estudios indican y hablan en los últimos años de una manera creciente del tema de la formación de la identidad, o sea, el museo como lugar en el que se refuerzan las identidades individuales y las identidades del grupo, o sea, vas creciendo y vas definiéndote como individuo y como grupo precisamente en este tipo de experiencias que son fuera de lo normal y en las que reaccionas y ves algo nuevo.
Algunos padres también dijeron una cosa que también vimos en la literatura académica, que es el museo es un lugar magnífico porque como es un lugar distinto y en consecuencia extraordinario, es un lugar donde puedes percibir o darte cuenta de cuáles son los intereses que se van generando en los hijos. Porque hay algunos, o sea, allí se expresan intereses distintos que nunca te habías enterado de estos intereses. Y algunos van a expresar unos intereses, puede que por la pintura, o por los egipcios, o por lo que sea, y otros no. Y en consecuencia, en este tipo de entornos distintos puede que salte una charla nueva sobre un tema nuevo y que aparezcan aficiones o intereses que luego pueden ser desarrollados en los estudios o en la carrera o en la vida o en los hobbies de tu hijo, ¿no? Las familias son también un colectivo con un gran potencial de fidelización, ¿eh? En el caso que la primera visita, y esta es muy importante, claro está, que la primera visita del niño a un museo haya sido satisfactoria, hay más posibilidades de que quiera compartir con su familia en ocasiones posteriores. Mi hijo, una vez que ha ido, quiere llevar a toda la familia. Dice, quiero volver con el primo, con la abuela. O sea, que luego tiene ganas, porque como ya lo conoce, les lleva las cosas que más le han llamado la atención. Digamos que la primera vez es de exploración y las siguientes ya son más de juegos. Recomendaciones. 10 recomendaciones. El primer tema es uno que las recomendaciones de lo que proceden es de los resultados del análisis, ¿no? El primer punto es el tener muy en cuenta que lo que quieren las familias, en primer lugar, es compartir y estar juntas. O sea, las familias tienen poca disponibilidad de tiempo de ocio para compartir actividades fuera de lo normal, fuera de lo común, extraordinarias. En consecuencia, los museos es recomendable que faciliten precisamente la interacción, o sea, el que se encuentren, el que se hablen, el no cortar las charlas, el tema de espacios, el tema de facilitar la dinámica del grupo y su funcionamiento es básico para que las familias se encuentren a gusto, ¿no? El segundo es aprender disfrutando. Ya sea en visita libre, guiado a una actividad, introducir elementos lúdicos, textos que ayuden a los padres a explicar historias a sus hijos. Pero es muy importante introducir el aspecto de juego. Todo lo que tiene que ver con juegos de pistas, con mochilas, con sudokus, con lo que sea, este tipo de retos estimulan más, son percibidos por los padres como una actividad lúdica que va a gustar, son la puerta de entrada a las actividades en los museos. ¿Cómo visitar con niños? O sea, esto es de qué manera, y aquí es tanto en la página web o tal como indicaba antes, en la recepción del museo, indicas y promocionas y visualizas las actividades que las familias pueden realizar, ¿no? Facilitar la preparación previa de la visita, no solo anunciar las actividades, sino también qué cosas se pueden hacer en el museo si se acude con niños en visita libre. O sea, no esto, el domingo tengo un taller de cerámica o de plastilina cerámica de no sé qué a las 11, sino, oiga, si viene usted solo con niños, ¡pam!, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, porque hay distintas formas. Y si no, hay una cosa que también nos han indicado, que es, como no hay mucha oferta de actividades por parte de los museos y están todas concentradas en fin de semana y fundamentalmente en domingo, algunos de los padres entrevistados indican que las actividades se llenan rápidamente y el sold out es rápido, porque claro, el museo tampoco tiene capacidad para dar muchas actividades simultáneamente el mismo día. En consecuencia, es muy importante no jugárselo todo. Hay que hacer actividades y hay que dar actividades a familias, pero no jugárselo todo a actividades, sino trabajar muy mucho posibles visitas en las que la familia por libre realice algún tipo de actividad, ya sea de narración, de buscar animales entre los cuadros del Prado, de buscar colores, de hacer un puzzle o de hacer actividades en algún espacio del museo adecuado a esto, ¿no?
Sí, esto que comentábamos, los adultos no expertos, establecer relaciones entre los contenidos y elementos que son conocidos o reconocidos por la mayoría, de manera que podrán transmitir relatos, ¿no? Grupos familiares diferentes edades, o sea, las familias es seguramente junto con los turistas, que es otro grupo de una heterogeneidad importante, y los ponemos a todos juntos en un paquete. Las familias no es un segmento, sino que es una colección de segmentos. O sea, hay que subdividir a las familias fundamentalmente en función de las edades de los hijos. O sea, con una sola actividad para familias no vamos a dar servicio a todas las familias. Hay algunos museos, como por ejemplo en Liverpool, hay el Little Puddle, ¿no? O sea, un lugar de iniciación para los bebés de menos de 6 años. O sea, desde esto, que algunos museos ya están trabajando precisamente en temas de iniciación sensorial en los menores de 1 año, hasta temas de un tipo de entretenimiento hasta los 3, 4, 5, 6 años, más algún tipo de cosas en las que ya haya una actividad intelectual, no simplemente de tipo lúdico, sino más intelectual, de buscar o de rellenar o de juego de pistas para los que tienen más de 8, 9, 10 años. O sea, hay que segmentar las familias y ver de qué forma. Bien, el quinto tema es abuelos. Los abuelos van a ser, ya son importantes. En muchos casos hemos también observado que en las familias hay muchas familias que no se circunscriben solo a la familia nuclear, sino que hemos encontrado, por ejemplo, en encuestas, no sé si era la del laboratorio o en la de hábitos culturales, hay mayor proporción de personas con discapacidades en grupos familiares que sin grupos familiares. Y es lógico, o sea, los discapacitados si visitan por libre van con familia. Y en general puede que haya también con los hijos o sea, hay aquí un grupo muy heterogéneo. En consecuencia, los abuelos también pueden ser, pero los abuelos en algunos casos también van a ser aquellos que traigan a sus hijos, ¿no? Y si nos miramos la pirámide de población española, nos encontramos con una proporción de mayores de 65 años en aumento y de unos mayores de 65 años distintos a los anteriores. Es decir, que cada vez va a haber más personas que habrán visitado museos anteriormente porque lo hicieron a lo largo de su vida, con niveles de estudios superiores a los abuelos anteriores y con tiempo libre. El tema de la logística, ya lo hemos hablado, es un tema clave, o sea, el tema de los servicios complementarios. Los grupos familiares son colectivos que requieren servicios complementarios, descanso, aseos, zonas de picnic, espacios, grandes consumidores de cafetería y de tienda. Flexibilidad, necesidades especiales de accesibilidad temporal, fines de semana y las vacaciones, o sea, hay que estar preparados para las puntas en las que vienen, en que las familias tienen disponibilidad de tiempo. Espacial, disponer de espacios para expositivos, digo el para expositivos para no meter a las familias en una sala alejada del espacio expositivo, ¿no? No sé si conocen, sí, el Spy Kids, ¿no? El espacio Kids en el CaixaForum, ¿no? Es un tipo de espacio dentro del espacio expositivo donde hay alguna actividad, precisamente donde las familias realizan algún tipo de actividad. Y el comportamiento, ¿no? Flexibilidad por parte de la actitud del personal en contacto con el público, más amables que controladores, vigilantes de sala con recursos para atraer la atención de los niños en caso que, ¿no? O sea, que tengan recursos, ¿no? Si te dispara un niño a correr o a gritar o se te tira por el suelo, de qué forma el vigilante de sala está preparado y formado para ver si tiene algún recurso, alguna pajarita, algún no sé qué, algún recurso para entretener al niño o distraer al niño. El tema de experiencias previas, los fundamentos están en el programa educativo dirigido a escuelas. Bueno, esto es de perogrullo y es evidente, ¿no? Pero menores que no han visitado nunca un museo con sus familiares está así, ¿no? En consecuencia, la primera visita que transmitimos. Bien, no les voy a explicar esto porque esto es de otra conferencia, ¿no? Que es el tema de las escuelas, pero ¿qué transmitimos? Seriedad, estudio, rigidez, o juego, participación o el descubrimiento. La ponencia anterior de Juanjo era exquisita en este sentido, ¿no?
Museos a precios familiares. Héctor nos dijo, hombre, esto no lo pongas porque los museos estatales son todos muy gratuitos y tienen precios muy tal, pero como esperamos que el informe no se lo lean solo las personas que trabajan en los museos estatales, sino que trascienda a todos los museos españoles, hemos puesto un punto que tiene que ver con el tema de precios, de ofrecer y hacer algún tipo de facilitar el precio y no multiplicar los precios para la familia a que se haga algo muy caro, ¿no? Y finalmente el tema de la calidad percibida, ¿no? La importancia de la evaluación. La evaluación es básica, o sea, no hacer un juego de pistas, una actividad, una visita y ya está. Y aquí dos tipos de cosas. Uno, la evaluación formativa, o sea, en el momento del diseño de la actividad, hacer el test del producto y ver si funciona y, en consecuencia, introducir algún tipo de corrección a la vista de la respuesta de los usuarios. Y luego la sumativa, o sea, si hay alguna forma de en taquilla llevar un conteo de cuántos de los que han entrado con niños, y ver cómo va la evolución de los con niños, o el tema de encuestas en taquilla que pueden ser muy simples, con temas tan simples como el lugar de residencia, el cómo se ha enterado, este tipo de cosas, 2 o 3 preguntas, o para museos que no tienen la capacidad para hacer frecuentemente una encuesta, que la encuesta ya saben que es un tema serio y caro y que requiere una cierta tecnología. El tema del libro de visitas o actualmente los iPads a disposición de respuesta voluntaria por parte de quien quiera son instrumentos estupendos, fundamentalmente para recoger la opinión, y en consecuencia aquello que más les ha gustado y aquello que menos les ha gustado o que encontrarían alguna forma para introducir una mejora en la experiencia que han vivido las personas que han visitado y en este caso las familias. Bien, en cuanto a los recursos, no me voy a parar mucho. Hay una lista de recursos en el informe: mochilas, hojas de actividades, itinerarios, audioguías, mapas, aplicaciones interactivas en sala, guías familiares, juegos y actividades online, cuentos, actividades en sala. Y luego para actividades guiadas, visitas taller, ciclos de cine, cuentacuentos, eventos, etc. Tengo algunas fotografías simplemente para ilustrar este tema. Las familias, el tema de las fotos es evidentemente muy importante. Esto es fundamental, no solo para las familias, sino para todo el mundo, pero las familias de una manera seguramente más destacada. El tema de la participación activa y los interactivos o los juegos. Juegos hasta un nivel, esto es un museo de ciencia, hasta un climbing de estos. Esto es un lugar que entren en la página web, es la Gallery One del Museo de Cleveland. La Gallery One, busquen en YouTube Gallery One del Museo de Cleveland. Es un espacio digital de participación. Tuve la suerte de estar este mes de julio. Se gastaron $10 millones. Claro, no está al alcance de todo el mundo, pero es algo absolutamente fuera de serie la cantidad de recursos que han puesto en un museo de arte, Esto es un museo de historia, este es el Museo de Historia de Rotterdam, y en medio de una explicación de la ciudad y cómo es la ciudad, había este tipo de juego que ocupa poco, es poco intrusivo y facilita. La que está no es un niño ni una niña, es mi esposa, que se puso simplemente pues para ver un poco la dimensión del trasto que habían puesto en Rotterdam, ¿no? Estos son espacios, precisamente, el de la derecha es el Spy Kids en CaixaForum en Barcelona, el de la izquierda es un espacio pues para familias lleno de cartulinas, de objetos, de temas para hacer, y hasta en la parte trasera hay una vitrina con juegos de la colección que han puesto también para transmitir el tema de que el museo conserva, y que conserva, pues, transmitir también el concepto del museo, ¿no? El tema del sentarse, un tema
absolutamente fundamental. Aquí hay distintas cosas. El niño de arriba a la izquierda, bueno, era interesante, el tema de las tiendas, evidentemente, y el tema de los servicios. Esto es hospitalidad. Bien, yo acabo aquí. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición.